Vamos a iniciar la sesión general de este miércoles. Este miércoles a cargo de neurocirugía. Y nos la presenta profesor de 3, María Raiza. Adelante cuando quieras. Bueno, lo dicho, yo soy María Raiza, R3 de neurocirugía, y voy a presentar esta sesión junto con el doctor José María Belinchón, que se llama Desmontando la cabeza, craneosinostosis y remodelación craneal. Primero vamos a empezar definiendo qué son las craneosinostosis y un poquito pinceladas de la fisiología y de la fisiopatología. Entonces, antes de decir qué es una craneosinostosis, hay que tener un poquito claro el concepto de la sutura craneal, ¿no? Y saber cuáles son y demás. Entonces, este es un cráneo de un lactante donde vemos que las fontanelas están abiertas y las craneosinostosis van a consistir en un cierre prematuro de las suturas craneales mayores, que de anterior a posterior son la sutura metópica, que separa los dos huesos frontales, la sutura coronal, que separa los frontales de los parietales, la sutura sagital, que va a separar los dos huesos parietales, y la sutura lambdoidea, que separa los parietales de los occipitales. Lo primero en cerrarse en el cráneo van a ser las fontanelas, primero la posterior a partir de los 3-6 meses de edad y luego la anterior a los 9-18 meses. La craneosinostosis la vamos a definir como un cierre precoz en una o más de estas suturas. Lo normal es que la primera en cerrarse sea la sutura metópica antes de los 2 años y luego las suturas coronal, sagital y lambdoidea se cierran ya en el adulto de forma mucho más tardía. El crecimiento del cráneo normal va a ser perpendicular a las suturas y en las craneosinostosis lo que vamos a ver es que el crecimiento del cráneo sigue lo que llamamos la ley de Virchow, que es un crecimiento que va a ser paralelo a la sutura, dando lugar a las deformidades craneales características en cada sinostosis. La incidencia de craneosinostosis ronda los 0,6 por cada 1000 nacidos vivos, que es más o menos uno por cada 2.000-2.500. Y en un 8% de los casos van a formar parte de síndromes o de herencias familiares autosómicas dominantes. Entonces, en la embriología un poco de las suturas craneales se forman en el límite entre las células de la cresta neural y las células del mesodermo, de forma que en el lactante donde está la sutura, en el centro hay células mesenquimales que se encargan de perpetuar la presencia de la sutura y de controlar un poquito como el desarrollo y el cierre normal. Lo que se ha visto es que una alteración en uno de estos genes, tanto por inhibición de las células mesenquimales como por activación de los osteoblastos del borde óseo, van a producir un cierre precoz, de forma que las células mesenquimales se van a diferenciar de manera precoz a osteoblastos y se produce el cierre de la sutura. Bueno, esto es un poco por curiosidad, que se han visto multitud de genes asociados, todos con herencia autosómica dominante y formando parte de muchos síndromes, que luego comentaremos alguno. Y bueno, saber un poco que las consecuencias fisiopatológicas ya de las craneosinostosis van a ser sobre todo la aparición de hidrocefalia, pérdida de audición y alteraciones visuales, especialmente en casos sindrómicos. Aunque es verdad que se han descrito que en un 11% de los casos no sindrómicos o con afectación de una única sutura hay un aumento de presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal no va a ser solo por la restricción del crecimiento del cráneo, sino por también a las malformaciones que tienen asociadas, porque como hemos dicho normalmente son por casos sindrómicos, pues van a tener afectaciones a nivel craneofacial del tipo maxilofacial, otorrinolaringológico y demás, dando lugar a apnea obstructiva del sueño, que produce un aumento de la presión intracraneal, alteraciones en las estructuras venosas, que por una estenosis venosa va a producir también aumento de la presión intracraneal, y por estenosis del acueducto de Silvio una hidrocefalia. Entonces, bueno, un poco este artículo como curiosidad es un estudio realizado en Filadelfia, en Estados Unidos, por un equipo multidisciplinar entre neurocirujanos, cirujanos plásticos, psiquiatras y pediatras, en los que comparan en niños con craneosinostosis y en un grupo de control la aparición de alteraciones en la inteligencia, en el lenguaje, en la atención, en la función ejecutiva y en la función motora. Y no solo que haya diferencias entre los dos grupos, sino que además después de la cirugía, sobre todo en la craneosinostosis metópica, mejoran la inteligencia, el lenguaje y la función motora, o sea, la función ejecutiva.
Luego también se ha visto que en madres que están embarazadas de niños con craneosinostosis hay un mayor riesgo de presencia de diabetes gestacional durante el embarazo, que además la aparición de craneosinostosis es significativamente más frecuente en madres fumadoras y que se relaciona de manera directa con la cantidad de cigarrillos diarios. También es más frecuente en madres que consumen más de 300 miligramos de cafeína diarios, que son más o menos 2 cafés al día. Y también es más frecuente en madres que tienen patología tiroidea, esto especialmente la aparición de multiafectación, es decir, de más de una sutura afecta. Y luego fármacos de todo tipo, como inhibidores de la recaptación de serotonina o el metotrexato. Para el diagnóstico, lo más importante va a ser hacer un diagnóstico precoz, ya que el tratamiento, cuanto antes lo instauremos, mejor pronóstico tiene para el niño. El primero, lógicamente, que lo va a ver va a ser el pediatra en la consulta y lo primero que va a ver pues, va a ser una deformidad craneal, tanto objetivada por el pediatra como objetivada por los padres. Y a la exploración lo que vamos a notar es una prominencia ósea a nivel de la sutura que se ha cerrado de manera precoz, que además al presionar un poquito sobre los huesos adyacentes a la sutura vemos que no hay prácticamente movimiento, y luego distintos diámetros craneofaciales que pueden estar alterados. Luego, como pruebas complementarias, nos podemos apoyar, bueno, primero la ecografía por ser la más, pues muy accesible y que no tiene radiación para el niño. La primera imagen a la izquierda es una ecografía normal, donde vemos, es una sutura abierta, donde vemos una hipoecogenicidad normal de la sutura. La de en medio es un cierre precoz, donde no se ve esa hipoecogenicidad, y la última imagen a la derecha vemos un reborde óseo donde se ha cerrado la sutura de manera precoz. La prueba también más accesible y más utilizada por nosotros en concreto es la radiografía. Las dos imágenes de la izquierda son una radiografía normal donde se ve una radiolucencia normal de las suturas abiertas marcadas por las flechas amarillas. Y luego la imagen de la izquierda, esta en concreto es una escafocefalia donde no vemos la radiolucencia normal de la sutura sagital. Y además en este caso en concreto, si os fijáis, se ve detrás de la sutura coronal, o sea, el hueso frontal está normal, pero si os fijáis en la parte posterior del cráneo, se ven las impresiones digitiformes que deja el parénquima por la presión intracraneal. Otra prueba también muy útil va a ser el TAC, que se reserva para casos o en los que haya dudas en la radiografía o en craneosinostosis como más complejas para la planificación quirúrgica, porque la ventaja del TAC es que tenemos la reconstrucción 3D, como la imagen de la izquierda, que vemos también es una escafocefalia que no tiene sutura, no vemos la sutura sagital. Y luego la resonancia, que la vamos a dejar para casos pues ya más del tipo sindrómico, en los que sospechamos que hay otras anomalías asociadas, sobre todo a nivel intracraneal. Las dos primeras imágenes es un niño con una pansinostosis, es decir, un cierre precoz de todas las suturas, y esto es lo que se llama cráneo en hoja de trébol, por curiosidad. Y luego la otra resonancia, la de la derecha, es un niño con un síndrome de Pfeiffer, que bueno, es un síndrome también asociado a esta craneosinostosis, que son las craneosinostosis coronales. Y luego ya anecdótico, pues la gamografía con tecnecio, que esta lógicamente no se usa. Y lo normal es que en una sutura que esté abierta todavía o que esté ya del todo cerrada no hay captación de tecnecio, pero en un cierre prematuro aumenta la captación a nivel de la sutura. Las craneosinostosis las vamos a clasificar en función de la sutura que esté afecta. La primera y la más frecuente va a ser la afectación de la sutura sagital. Es más frecuente en varones y va a dar lugar a una escafocefalia y una dolicocefalia con un abombamiento de la frente y de la zona occipital y, por tanto, una disminución del diámetro biparietal. Este es un niño con una escafocefalia donde vemos como un alargamiento a nivel anteroposterior del cráneo, con la reconstrucción del TAC 3D en el que vemos una ausencia de la sutura sagital y, bueno, característicamente pues la cabeza en forma de cepelín, ¿no? Para reconocerlo. Lo que da un poco la definición FETEN de la escafocefalia es que al dividir el diámetro más ancho en el cráneo del niño por el anteroposterior multiplicado por 100, si esta división nos da menor de 70, es definitorio de escafocefalia como tal. La segunda frecuencia es la afectación de la sutura coronal.
Esta es la única que va a ser más frecuente en mujeres y característicamente está muy asociada con los síndromes de Cruzón, de Apert o el de Pfeiffer, que es el de la resonancia que hemos visto antes. Esta puede ser unilateral, dando lugar a una plagiocefalia anterior, un aplanamiento de la frente del lado afecto y un abombamiento de la frente contralateral. Además, bueno, da un signo del ojo del arlequín, que luego vamos a ver. Y el ojo en el lado sano puede rotar un poquito hacia afuera y dar ambliopía en estos niños, ¿vale? Esta es una niña con una plagiocefalia anterior, donde vemos que en el lado afecto hay un aplanamiento de la frente con un abombamiento de la frente contralateral. Y además, si os fijáis, es muy discreto, pero en el lado sano el ojo está un pelín rotado hacia afuera con respecto al otro. Lo del signo del ojo del arlequín es por esto, en la órbita del lado sano, el techo de la órbita está un poquito hacia arriba y hacia posterior, dando como una imagen en máscara de arlequín, ¿no? Y luego la afectación bilateral de la sutura coronal, que va a dar una braquiocefalia con una acrocefalia, que son cráneos como cortitos. Y esta es más frecuente que la unilateral y también más asociada a síndromes como el de Apert, que es este que tenemos aquí. Estos niños van a necesitar ya más una unidad especializada porque tienen también mucha afectación a nivel maxilofacial y demás. Luego la afectación de la sutura metópica, que nos va a dar lugar a una trigonocefalia, que es un abombamiento de la frente como en forma triangular, en forma como de cono, y un hipotelorismo por esta deformidad. También más frecuente en varones, como hemos dicho, y bueno, se ha visto que puede estar asociada a alteraciones en el cromosoma 19p y a retraso cognitivo. Este es un niño con una trigonocefalia, en la primera imagen se ve muy bien la forma cónica de la frente y en la de en medio pues el hipotelorismo asociado, ¿no? Y luego por último la craneosinostosis lambdoidea, que es muy infrecuente, también más frecuente en hombres, el 70% en el lado derecho, que no sabemos por qué, pero hay una predominancia del lado. Y lo que vemos es un aplanamiento del occipucio. Igual, si es unilateral, va a dar lugar a una plagiocefalia posterior y si es bilateral, a una braquicefalia. Esta es una niña con una sinostosis lambdoidea, con una plagiocefalia posterior. Característicamente estos cráneos, para distinguirlos luego de la plagiocefalia posicional, que es la diapositiva que va a continuación, tienen como un cráneo que se dice en forma de trapezoide, ¿no? Porque la zona, el lado afecto, la zona occipital del lado afecto está aplanada y tira de la oreja ipsilateral hacia atrás, con un abombamiento de la frente contralateral, como vemos en la imagen de abajo. Pues, y luego la plagiocefalia postural, que esta es la deformidad craneal más frecuente, no es una craneosinostosis como tal, porque el problema es que a los padres, al recomendarles la postura de decúbito supino para evitar la muerte súbita del lactante, el niño está mucho tiempo apoyado en la zona occipital y ahí lo que se ve es un aplanamiento de esta zona, ¿no? Pero es posicional como tal, o sea, no es una craneosinostosis verdadera y por tanto no va a tener las consecuencias de una craneosinostosis verdadera. No va a tener una restricción craneal ni un aumento de la presión intracraneal. Lo que vemos en estos niños, por tanto, es un aplanamiento de la zona occipital, como ya he dicho, y un desplazamiento hacia anterior de la oreja del lado afecto. Esta diapositiva yo creo que es la más importante del final de toda la presentación, que es distinguir una plagiocefalia posicional de una verdadera. Bueno, que como ya he dicho, pues una tiene forma de paralelogramo, ¿no? Bueno, para así como regla mnemotécnica, y la otra de trapezoide. Y luego para el tratamiento, lo primero, pues las medidas posturales en la plagiocefalia posicional, que va a ser educar a los padres para que cambien de posición al niño con revisiones cada 1 o 2 meses más o menos. La ortesis con casco, que se va a reservar para casos leves o casos postquirúrgicos si se necesita. Bueno, la imagen de abajo a la derecha, los cascos al final son a medida. Entonces, la imagen de abajo a la derecha vemos que dejamos un espacio en la zona que queremos del cráneo que siga creciendo y vamos a restringir la zona que no queremos que siga creciendo. Y luego la cirugía, que vamos a elegir el tratamiento quirúrgico en función de la edad y de la afectación. Los objetivos de la cirugía van a ser normalizar el crecimiento del cráneo y también va a tener una finalidad estética, que como ya hemos dicho en los casos unilaterales y no sindrómicos, es muy raro que tengan complicaciones y al final el objetivo va a ser puramente estético, que esto también hay que decírselo a los padres porque también tiene sus riesgos. Entonces, como consideraciones previas a la cirugía, bueno, os traigo un poco esta tabla a modo de saber un poco el arsenal de pruebas que podemos pedir. No hace falta pedir todo esto, hay que personalizar un poco en función de cada caso.
Pero bueno, podemos pedir un TAC 3D para casos en los que nos queden dudas o que haya que planificar la cirugía, una resonancia con una venografía en casos en los que sospechemos que haya afectación intracraneal u otras anomalías asociadas, un examen neurooftalmológico para ver si hay signos de presión intracraneal, como papiledema, un examen por el otorrino para ver si, sobre todo si hay malformaciones a nivel otorrinolaringológico, un examen por el pediatra, obviamente, y luego un estudio genético si se sospecha que haya una alteración genética asociada. También hay que saber cómo vamos a colocar al paciente. La imagen de la izquierda, por ejemplo, es una escafocefalia que le vamos a colocar en decúbito prono con la cabeza un poquito hiperextendida, y la imagen de la derecha es una trigonocefalia que va a ir en decúbito supino con la cabeza un poquito flexionada. Y luego, bueno, como curiosidad, como el riesgo principal durante la cirugía es la pérdida de sangre, lo que se ha visto es que el uso del ácido tranexámico durante la cirugía tiene muy buenos resultados en cuanto a una disminución de pérdida de sangre y una disminución de la necesidad de transfusiones durante la cirugía. Lo que no se ha visto de momento es en el posoperatorio y durante el ingreso. Eso no se ha visto que tenga resultados significativos. Como primera opción de tratamiento quirúrgico tenemos la endoscopia, que la vamos a dejar para casos de niños muy pequeños, menores de 5 meses, porque el cráneo está mejor separado de la dura madre y que tengan muy poca afectación. Como ventajas con respecto a la cirugía como tal, pues que tiene un menor tiempo quirúrgico, también esto va a ser muy dependiente del cirujano, una menor pérdida de sangre y un menor tiempo de estancia hospitalaria después. Y como inconvenientes, el niño después de una cirugía endoscópica va a necesitar un casco durante un año más o menos, con las consecuencias un poco de estigmas y demás que eso tiene. Y luego que va a tener peores resultados en cuanto a la remodelación craneal con respecto a la cirugía, y de hecho muchas veces se necesita una reintervención. Esto es un poco para que veáis en qué consiste la endoscopia. Hacemos 2 incisiones, una más o menos a nivel de la fontanela anterior y otra a nivel de la fontanela posterior, con 2 trépanos, y se reseca por esa incisión la sutura sagital en este caso. Esto es una escafocefalia, y luego si hace falta ampliar a nivel de los huesos parietales se mete la tijera. Entonces, bueno, esto es menos invasivo, pero también da la sensación de tener como menos control, ¿no? Contando con que debajo de la sutura sagital en concreto está el seno sagital superior. Luego la cirugía la vamos a realizar a partir de niños con 5 o 6 meses de edad, y para craneosinostosis más complejas o sindrómicas, ¿no? Como hemos dicho. Las ventajas es que es más efectiva que la endoscopia en cuanto al resultado estético. Y bueno, como complicaciones asociadas, la más frecuente es la hipertermia después de la cirugía, la pérdida de sangre durante y después de la cirugía, la fístula del líquido cefalorraquídeo y las infecciones. Esto es un ejemplo de una cirugía de una escafocefalia, en lo que hacemos es quitar la sutura sagital y hacer ampliaciones para remodelar la forma del cráneo en los huesos parietales. Se dice que lo mínimo que hay que quitar de sutura sagital son 3 centímetros, porque si no el hueso vuelve a crecer y es como si no hubiésemos hecho nada. Y luego os traigo un ejemplo de una cirugía de una trigonocefalia que hemos hecho aquí. Como veis, el niño tiene la frente en forma cónica o triangular, y lo que hacemos es una incisión biparietal para llegar bien a la sutura metópica y al reborde frontoorbitario, ¿vale? Entonces, bueno, os traigo unos vídeos. Este es el hueso frontal con la sutura metópica que veis que tiene un pequeño reborde óseo. Lo que hacemos es quitarlo con motor. Sigues dale al siguiente. Vale. Eso de debajo es dura madre. Y aquí estamos limando un poquito la sutura metópica con el motor, porque al final el cierre prematuro hace que crezca el reborde ese, y a nivel estético pues se nota más en la frente, lógicamente. Con la sierra hacemos unas ampliaciones en los huesos frontales para remodelar el cráneo. Al final el cráneo del lactante es un cráneo muy finito, y con un poquito de suero caliente y presión se quita la forma triangular que tiene. Vale. Uy. Vale, otra vez limando la sutura, y luego le ponemos unas mini placas para anclarlo otra vez al cráneo del niño, ¿vale? Aquí, si os fijáis en la imagen de la izquierda,
veis el grosor que os he dicho, que el cráneo del niño tiene un grosor muy finito y en el centro, donde está la sutura metópica, pues el cierre prematuro hace que se crea ahí como una hiperostosis. Y lo que hay debajo, el fragmento que hay debajo es el reborde frontoorbitario, con la cuenca de las órbitas, que si os fijáis aquí, no sé, esto, ¿vale? Esto y esto son las órbitas. Entonces, esto hay que quitarlo para conseguir, porque luego si no, al final con el hipotelorismo y la malformación no queda igual, ¿vale? Ese es el resultado final con las mini placas, el reborde ya va unido, ¿vale? Y se vuelve a colocar en el cráneo del niño. Y como veis, el resultado es que es inmediato. O sea, antes de la cirugía se ve perfectamente la frente cónica e inmediatamente después, al terminar, pues ya está normal. Entonces, bueno, como para concluir, lo más importante es tener claro que lo más frecuente que nos vamos a encontrar en deformidades craneales en el lactante son las plagiocefalias posicionales, que no son verdaderas craneosinostosis, pero que también hay que pensar en ellas porque es importante un diagnóstico precoz para realizar un tratamiento precoz al niño y tener mejor pronóstico en este sentido. Y luego que el tratamiento va a depender de la edad, del grado de afectación y de la experiencia en cada centro, ¿vale? Bueno, la bibliografía. Si hay alguna pregunta. Enhorabuena, María. Todavía no hemos terminado la sesión. Luego el seguimiento lo hacéis vosotros con los pediatras, entiendo. Sí, eso es. ¿Y la diferencia vuelve a ordenar? Es bajísima. O sea, después de una endoscopia, no sé porcentajes en concreto, pero sí que es verdad que he visto que es relativamente frecuente y después de una cirugía abierta prácticamente nula. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pues lo dicho, enhorabuena María, una sesión increíble y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por venir al resto.